Bueno, seguiré hablando sobre el río Churubusco. En la plática anterior me quedé hasta donde ya llegaba entubada a la pequeña iglesia de San Antonio de Padua, allá en el que le llaman el puente de Panzacola, que todavía está fuerte y está bien. Y ya de ahí empieza unos 2 kilómetros a cielo abierto. Pero yo antes quería y recordando el cariño que le guardaba yo a mis aventuras de chamaco, voy a relatarles una o dos aventuras que pasé yo allá en los dinamos, porque era famoso entre los habitantes de por aquí de Coyoacán. Tomábamos un camión de la línea General Anaya, nos cobraba 25 centavos. Nos íbamos en bola, 4 o 5 muchachos de 11 o 12 años. Y nos bajábamos en la explanada de la iglesia de la Magdalena y de ahí nos íbamos caminando. Eran 4 dinamos, nosotros nos quedábamos en el segundo porque había unas piletas que hicieron de concreto las fábricas que se instalaron por ahí o para canalizar el agua para la energía de los dinamos. Entonces, había unas piletotas buenas, pero estaba el agua. Ay, inaguantable de fría. Sobre todo ya en épocas de octubre, noviembre, diciembre, enero. Hijo, era un agua, pero frillísima, frillísima. Pero, ¿saben qué? Que los chamacos nos venía holgado todo. Nos dedicábamos disque a nadar, disque a echar clavados, nos dábamos unas divertidas, nos secábamos con el sol, titiritando, trayendo la piel chinita mientras el agua no se secaba, porque pues, no nomás nos secábamos, o con nuestras ropas que traíamos de calle, porque no traíamos ni toallas ni nada. Era a la aventura. Bueno, ya nos echamos 2, 3 horas, o el tiempo que estuviera después, ya cuando se empezaba a dar hambre, como no traíamos dinero, pues ya sabíamos que nos brincábamos por allá entre el bosque, había unas huertas que daban unas frutas, pero de veras, o nos llamaba, o nos gustaba por el ambrota, pero no, en realidad sí, pues la tierra era muy, muy fértil. Yo lo que más gozaba eran los membrillos, cuando había temporada de membrillos, duraznos, peras, ciruelas, higos. Ay, era una delicia. Nos salíamos hasta que nos correteaban los cuidadores o los dueños a pedradas y mentadas. Ya salíamos corriendo nosotros y un poquito más grande, yo creo que a un año después, ya además de las huertas, nos metíamos a los magueyales ahí de San Nicolás Totolapan, pero eran llanuras de magueyes, era un pueblo pulquero, yo creo. Es más, ahí en la explanada de la iglesia, había muchas personas que vendían pulque de San Nicolás. Nos íbamos nosotros y abríamos las cazuelas de los magueyes y a robarnos el aguamiel. Igual nos correteaba, ¿por qué? Porque pues les hacíamos destrozos con sus preparación, que ellos tenían una preparación para el tapado, porque no nomás era tapar y ya, tenía que tener algún significado, algún secreto para que no le cayeran moscas, para que no le cayeran animales. La cosa es que igual salíamos de huida. Ya veníamos nosotros regresando a las 6, 7 de la noche a Coyoacán. Igual en el camión y sí guardábamos para el camión porque estaba largo, 25 centavos, pero pues eran bastantes kilómetros. Entonces era esas aventuras que yo les quería yo platicar, era tan bonito. Yo creo que de ahí nació varias cuentos o leyendas. Yo se los voy a platicar, una de ellas.
El Val sobre las olas de Juventino Rosas dicen que vivió este señor ahí en Contreras, y que ya ven que la caída del agua o el ruido que provoca como que hipnotiza. Dicen que se hechizó él con la caída del agua ahí en el río de Contreras. Entonces, que compuso el vals sobre las olas, pero pues se lo pelean otros lugares. Cuautepec, allá por la villa, Nicolás Romero, por acá allá por Tepozotlán, en fin, que se lo peleaban, que donde se hizo esa pieza musical fue en esos lugares. Yo sabía que había sido en Contreras, que había sido vecino de ahí, pero pues en realidad pues hasta ahí me quedé. Supe, yo después me enteré, ya leí que una compañía disquera, ya ven que casi ni son desgraciados, le dieron 50 pesos por la composición que él le había puesto junto al manantial. Y ya ellos, con los 50 pesos que le dieron, se volvieron supermillonarios, porque fue una pieza musical que digna de ser admirada en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Decían, menospreciándonos, que no era posible que fuera un mexicano el que la haya compuesto, porque nosotros no teníamos capacidad para hacer esas cosas. Sí, de groseros eran. Entonces, y es más, cuando ya llevaba yo a mis hijos al circo, todavía me acordaba yo de Contreras, porque pues todos los movimientos circenses estaban con fondo musical del Vals sobre las olas. Así que pues, esa fue una experiencia. Yo entiendo también que Severiano Briceño se hechizó también con los parajes de Contreras y compuso la canción también muy famosa que le hizo famosa a Lucha Reyes, Caminito de Contreras. Y ya mayor yo, ya de 30 y tantos años, casado con 2 hijos, y tuve un periodo de depresión. Es que parece que le va a uno mal en todo lo que hace uno, en la vida personal, en la vida amorosa, en el trabajo, de esas que agarré y me fui para Contreras solo, no con intención de suicidarme, sino que a mí me calmaba mucho el ruido del agua en las cascadas que se hacían allá. Y me la pasé por allá solo, y mi alma sin que nadie supiera. Yo creo que algo ha de haber sucedido, porque ya vine más calmado, ya traía otro tipo de pensamiento sobre la vida. Me ayudó mucho ese pasaje que tuve yo ya en Contreras, ya adulto. Y en realidad, pues, si fue la aparición de Dios, pues qué bueno. Si no, ya tuve yo otro tipo de pensamiento sobre lo que me estaba sucediendo. Hasta ahí termino yo sobre el río de la Magdalena. Ya les dije que de la iglesita de San Antonio Padua, ahí en Panzacola, 2 kilómetros hacia cielo abierto seguía el río Magdalena. Hijo, pero ya eran aguas negras, ya eran aguas, ya olían horrible, pues eran residuales. Había unas ratas que parecían canguros y basura, y en fin, era una inmundicia ahí. Sin embargo, ya ahí, terminando los viveros, ahí por donde está ahorita Avenida Coyoacán y la vía rápida de Río Churubusco, ahí le hicieron, ya le habían hecho, yo lo estoy hablando de 1957, 58, ya le habían hecho ya taludes todos los vecinos por el lugar, de la colonia Miscuac, de la colonia del Valle, de la colonia Narvarte,
de por acá de Portales, y luego ya más al oriente, pues ya La Viga y todos ya le habían hecho los hacendados y los rancheros, habían hecho los taludes, se habían puesto de acuerdo con las autoridades. Oye, pues cada mes viene, vamos a hacer ese tipo de dique, respetando lo que antes, porque antes caía en el lago, pero al no haber lago, pues llegaba donde les correspondía. Entonces, ya a principios del 1900, ya habían hecho ese tipo de tajo, de canal o de acequia, como se llama, le pusieron río Churubusco. Y es más, cuando en época de aguas estaba precioso. En periodo de secas, yo me acuerdo que lo teníamos que cruzar para no dar la vuelta hasta División del Norte o hasta acá por el Panteón de Joco o Calzada Tlapan. Poníamos unas piedras en la corriente y brincándolas se podía pasar, pero en épocas de aguas no, era peligroso. Es más, un puente grandísimo, hasta donde les voy a platicar, hasta donde yo recuerdo. En Tlalpan, ya la calzada de Tlalpan, ya era calzada de Tlalpan. Me acuerdo que había cuatro hoyotes que les pusieron tubería, no sé si de concreto o de metal. Había cuatro para que las aguantara las riadas en tiempo de lluvias. Había otro puente ya un poco más antiguo, en División del Norte, porque teníamos que cruzar. De este lado era Avenida Centenario y de aquel lado ya era no creo que todo era Avenida México Coyoacán, ¿eh? Y ya al otro llegábamos a la colonia del Valle, y ese era el puente de División. Pero el más bonito era el puente de Joco, hasta poemas le hacían. Del otro lado estaba el, este, el Panteón, y luego pusieron 1960, hicieron un hospital que hasta la fecha es y tiene mucha utilidad, el hospital de Joco. Entonces, ese puente era causa de poemas y muy bonito. Y ya el puente de acá, de la avenida Coyacán, de ese yo no me acuerdo, pero debe de haber algo, porque ahí todavía estaba al cielo abierto, duró bastantes años a cielo abierto, yo creo que como unos tres o cuatro más, hasta 1963 ya lo entubaron, porque primero se tomaron el contorno de poniente a oriente, yo creo que respetando que antes esa parte del agua, pues aunque el lago de Xochimilco estaba un poco más alto, yo creo que ahí agarraban riadas también era agua muy cristalina y potable de este lado, del río Miscuac y del río Magdalena. Pero ya de secado empezaron a tener que hacer canales y acequias, si no nada más aquí, aquí todas las calles de ahora casi tomaron nombre de haciendas. Si ustedes quieren oír, San Borja fue hacienda, San Lorenzo era hacienda, Portales era hacienda, Beltrán Valle, la colonia del Valle, ya era hacienda, fue hacienda. La otra hacienda fue de la familia Narvarte. Y había Miscuac, ya había pueblos originarios que yo me imagino que han de haber sido islotes, porque pues, no encuentro de otra manera. Estaba Miscuac, estaba Actipan, estaba Santa Cruz Atoyac, estaba San Simón, acá por donde está Portales, la hacienda Portales también, atrasito donde vivió Carlos Monsiváis, San Simón Ticumac. Ya más para el oriente, pues también había ya por las colonias de la Viga, de la unidad, después hicieron la unidad modelo, el Escuadrón 201 y Iztacalco, ya después eran puras, pues
Ha de haber habido también haciendas, pero ya para que de allá ni me meto. La cosa es de que el río Churubusco empezó de oriente a poniente, no, de poniente a oriente, y uno de los primeros lugares que se encontraron en ese trayecto, ya con taludes grandes, taludes que hicieron usando fuerza indígena, no de esclavos, pero sí les pagaban muy poco, eran muy miserables. Y llevaron piedra de las canteras, llevaron para relleno, ¿cómo se llama esa piedra roja? Ay, ya se me fue el nombre, era una piedra roja, tesontle, hombre, tesontle, pedazos de madera, ya después lo llenaron con tierra y al final había unos taludes altos, porque ellos tenían que estar respetando el desnivel para que jalaran ya las aguas negras residuales de Miscuac y de San Jerónimo y de Contreras, ya era pura agua cochina. Entonces, agarraron y tenían que ponerle un nivel, entonces hay veces que el nivel subía un poco y tenían que ir respetando la bajadita. Y uno de los primeros lugares fue un convento que había ahí. Primero le llamaron, era de los franciscanos, o una rama de los franciscanos que eran los padres dieguinos, y le pusieron ese convento, era como, le pusieron convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Servía ese convento como casa de descanso para los religiosos que iban para el sur, que iban para Morelos, para Guerrero, para todos esos lados. Ahí lo usaban. Tenían unas, igual que por acá en el de los Camilos, hay igual unas huertas preciosas. Había mucha agua ahí. Y ya les dije yo que al río Churubusco nunca se le debería haber llamado Churubusco porque pues, la palabra ni siquiera existía. Ahí a un lado de ese convento, ya en la época prehispánica, había un adoratorio a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios principal de los mexicas, el dios guerrero, porque había otro dios que era Quetzalcóatl, que ese era pacífico, ese era benéfico para los hombres, enemigo de la sangre. Entonces, Huitzilopochtli, no. En la tira de la peregrinación que está allá en el Museo de Antropología, es un mapa que hicieron con los mexicas ya cuando eran fregones y pusieron su historia y pusieron desde la salida de Aztlán, por eso Aztlán es un lugar, pues hasta dicen que está mítico, unos dicen que están por allá por Nuevo México, otros dicen que por acá por Nayarit, otros que vienen de Zacatecas, en fin, que nunca se han sabido a dónde quedó Aztlán, por eso luego les dicen aztecas en vez de mexicas. Pero de allá de ese lugar, Aztlán, lugar de garzas, o Chicomostoc, Chicome es 7, Ostoc es cueva, que habían 7 cuevas a donde había 7 tribus nahuatlacas que hablaban el náhuatl y que vinieron todos para el centro y ya aquí se reencontraron, ahí estaban los mexicas, los ochimilcas, los chalcas, los tlahuicas y mazatlincas, eran 7 tribus nahuatlacas que vinieron a rodear aquí el paraje tan bonito que es el Valle de México. Entonces, había un adoratorio ahí para el dios ese, sabían que era su dios, porque de los 4 líderes que iban en la tira de los dibujitos de la salida de los mexicas de allá de Aztlán, venía y uno traía en la cabeza un colibrí, y ese era Huitzilopochtli, el que les dijo, a donde encuentren ustedes esta águila haciendo esto, ahí van a fundar mi ciudad. Ese fue su dios principal. Entonces ahí había un adoratorio. Ahí, porque tomaron a los colibríes. Esta historia, me voy a desviar un poquito, porque está bonita. Los mexicas
y todos los pueblos de ese entonces que estaban influenciados por el dominio de los aztecas o mexicas, tomaban a los colibríes como aves divinas. Pensaban que eran aves sagradas, a tal grado que si yo soy guerrero y muero en la guerra, en la batalla, mi espíritu no muere, sino que va a reencarnar en un colibrí. Y todos esos espíritus acompañaban al dios Tonatiuh, al sol, del nacimiento del sol hasta el cenit. Hasta ahí era el honor de los que morían en batalla, sabían que iban a ser parte del espíritu de Dios en forma de un colibrí o el espíritu que acompañaba a Tonatiuh al cenit. Y ya del cenit para el ocaso era acompañado el dios sol por el espíritu de las mujeres que morían en los partos. Una mujer, era común, pues si ahorita, bueno, ahorita ya es raro, pero pues antes la insalubridad y la falta de manejo, la cosa es que era muy común de que si venía atravesada la criatura ya era ya causa de muerte. Entonces, si morían en parto, sus espíritus acompañaban a Tonatiuh del cenit al ocaso. Pero ocurría una cosa bien curiosa, que cuando se moría una mujer de parto, sus familiares tenían que ponerse bien buzos, porque a la hora de enterrarlos, no van a pensar que había cajas como ahora, no, hombre. Entonces, si bien les iban, los metían en unas ollas y ya las enterraban, o en petates o en algún de ese material y los metían, pero tenían que custodiar al cuerpo de la difunta, porque si yo era guerrero y sabía que se moría alguien de eso, iba y desenterraba al cadáver y le arrancaba yo un brazo y me lo llevaba porque iba a ser mi muleto de buena suerte para ser dominante y ser triunfador en la guerra. Y luego, para acabarla de amolar con los parientes que tenían que ponerse abusados, había la creencia que como eran diosas, les llamaban ciguateteo a los espíritus de las mujeres que morían en parto. Si yo era hechicero o brujo, o le llamaban tlacatecolote, los hombres búho, eran hechiceros, que si les arrancaban un brazo y se los ponían en una estaca y ellos lo traían aquí como báculo, como estandarte, eran efectivas sus predicciones, eran efectivas sus pócimas que iban a recitar, eran efectivas sus presagios, se peleaban por ellos. ¿Saben quién lo plasmó en un mural? Diego Rivera. Si ustedes son observadores, se pueden fijar que en el mural de ahí de la catedral, del Palacio Nacional, está un indígena. Luego le pusieron el tipo de hechicero, con una estaca aquí, con un brazo. Eso es el espíritu de un asigüehueteo. Eso era de las almas que acompañaban a Tonatiuh. Por eso adoraban a los colibríes, por eso se llamaba Huitzilopochtli, que quiere decir algo como colibrí izquierdo, del lado izquierdo, y lugar. Entonces, como los españoles no pudieron nombrar Huitzilopochtli, le pusieron Churubusco. Entonces les digo, ya cuando le pusieron Río Churubusco, pues que ya los españoles ya lo habían bautizado. Yo, en mis estudios que hice sobre la historia de México, nada más en un relato vi que nombraban al río, no le decían Churubusco, le decían río Coyoacán, en la batalla de Churubusco, en la batalla donde los gringos nos partieron la mandarina. Nada más un lugar así como estratégico de defensa o de ataque,
en las batallas, lo nombraron. En otras versiones no dicen nada de, del, sobre el río Churubusco. No ha de haber sido importante, o a lo mejor sí ya estaban los taludes esos, pero pues eso ahí sí ya está canijo. Para efectos de esta plática, pues yo se los pongo así nada más. Esa fue la parte del río Churubusco, porque deduzco yo que le pusieron río Churubusco por esto que le estoy diciendo. Ya después, al 1963 lo entubaron y ya lo conectaron ya para el canal del desagüe, y ya el canal nacional y el canal Miramontes, que antes eran desfogues para el río Churubusco, para los lagos, y ya no, al contrario, ya venían aguas residuales de todo el Xochimilco y esa parte, para adherirse al río Churubusco, que a su vez ya traía agua del río Mixcoac, y ya todo lo canalizaban por allá por Coyuya, por Michuca, por Balbuena, donde se empezaron a conectar los demás ríos, el río de la Piedad, el río Consulado, ya para hacer el canal del desagüe, que duró muy poco. Pero después vino, por necesidad, ya otra parte que fue el drenaje profundo. Yo hasta ahí paro esta plática, porque ya mañana voy a dar término con lugares ya actuales que hay sobre el río Churubusco. Entonces, espero que les sirva la información y nos estamos viendo.